Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de Data and AI Azure Girls. Mi nombre es Marixa Mera Gaona. Soy Cloud Solution Architect en Microsoft y el día de hoy quiero invitarte a que veas este primer video de una serie de videos que vamos a hacer enfocados en la certificación DP203. Es una certificación que está enfocada en Data Engineering, por lo tanto, las personas que tengan el rol de ingeniero de datos, pues es una certificación que les va a ser muy útil específicamente para aprender cómo hacer las tareas del día a día utilizando tecnologías Microsoft, específicamente tecnologías o servicios de Microsoft Azure. Para esta serie de videos vamos a utilizar un repositorio que está disponible en GitHub. Es un repositorio que les vamos a dejar la descripción, vamos a dejar el enlace en la descripción de este video. Un repositorio creado por Microsoft Learning y básicamente dentro de este repositorio vamos a encontrar diferentes laboratorios. Cada uno de estos laboratorios están dentro de unos módulos y cada semana vamos a estar explorando un módulo diferente hasta completar todos los temas que se requieren o todos los skills que se requieren para que una persona pueda alcanzar esta certificación de P203. Inicialmente vamos a empezar con el módulo 1. El módulo 1 nos permite explorar diferentes opciones que tenemos tanto como para cómputo como para almacenamiento. Vamos a interactuar con recursos de Databricks, vamos a trabajar con Data Lake, con Delta Lake, vamos a utilizar incluso un Spark Pool para hacer exploración de los datos que tenemos en el Data Lake y vamos a revisar también opciones que tenemos para optimizar esos procesos de consulta y de procesamiento de estos datos. Y bien, ahora que ya hemos visto un poco de la descripción general del objetivo de estos videos, vamos a ir directamente al repositorio eh, para explorar un poco mejor qué son las tareas que vamos a realizar. Básicamente aquí tenemos el repositorio en donde vamos a tener una descripción de cada uno de los laboratorios. En total son 17 laboratorios. Semanalmente vamos a estar abordando uno. Y en el primer laboratorio lo que vamos a hacer es enfocarnos en revisar las diferentes opciones de cómputo de almacenamiento, como ya les mencionaba. Este módulo o este laboratorio se divide en dos partes. En la primera parte vamos a estar enfocados en crear una arquitectura del Delta Lake y en la segunda parte demostrar cómo con Synapse Analytics podemos trabajar con Apache Spark y cómo podemos utilizar algunos mecanismos que nos van a permitir optimizar esas tareas de exploración de los datos. Entonces, bien, vamos ahora a la primera parte de este módulo. En la primera parte, básicamente lo que tenemos que hacer es desplegar un recurso de Databricks, cargar unos notebooks, cargar unos elementos que están previamente construidos y que nos van a permitir interactuar con estas funcionalidades asociadas al Delta Lake. Es importante mencionar que para poder desarrollar este laboratorio vamos a requerir de tener una suscripción activa de Azure porque vamos a tener que desplegar algunos recursos. Entonces aquí para el laboratorio 1 necesitamos unos prerequisitos, necesitamos desplegar una instancia de Databricks. Básicamente la vamos a desplegar a través de esta plantilla ARM que nos va a llevar al portal de Azure y aquí nos vamos a tener que autenticar con nuestra suscripción. En este caso yo ya estoy autenticada con mi suscripción y utilizando esta suscripción vamos a poder crear esos recursos que necesitamos. En particular en este laboratorio 1 vamos a desplegar una instancia de Databricks. Bien, aquí en la configuración vamos a tener que escoger un grupo de recursos o vamos a poder tener la opción de crear un grupo de recursos. Para este caso yo voy a crear un grupo de recursos DP203, DP203, bueno, vamos a llamarlo repo GitHub. Este es el nombre de nuestro grupo de recursos. Vamos a desplegarlo en la región este de Estados Unidos. Vamos a darle un nombre al workspace de Azure Databricks. Un repo.
Vamos a dejarle un tier premium, la ubicación la misma del grupo de recursos. Vamos a validar que hemos brindado todos los datos perfectamente. Ahora vamos a iniciar el despliegue de la instancia de Azure Databricks. Esto va a tomar algunos segundos. Bien, ahora que el recurso ya se ha desplegado, vamos a ir a la instancia de Databricks para abrir su workspace directamente. Vamos a lanzar el workspace directamente desde acá. Nos va a pedir que iniciemos sesión. En este caso, como ya he iniciado sesión con mi cuenta, no pasa automáticamente. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear un clúster. Este clúster nos va a permitir realizar las operaciones de procesamiento que vamos a hacer más adelante con el notebook que tiene disponible este laboratorio. Entonces vamos a darle un nombre a este clúster, clúster DP203, un clúster tipo estándar. Bueno, vamos a dejar esta configuración como está por defecto. Bueno, vamos a bajarles al número de minutos de tiempo de inactividad. Vamos a darle 20 minutos y a continuación vamos a crear el clúster. Mientras se disponibiliza este clúster, pues va a tardar algunos minutos. Aquí ya se está desplegando el clúster de acuerdo a las especificaciones que le acabamos de brindar, de acuerdo a la versión de Spark que indicamos. Bien, ahora que ya se desplegó el clúster, entonces ya vamos a poder utilizar estos recursos para hacer el procesamiento que requerimos. Si nos damos cuenta, en la guía se hace las recomendaciones para que descarguemos un archivo directamente de un repositorio en GitHub. Lo vamos a descargar para cargarlo directamente acá en Databricks. Vamos a ir al workspace, vamos a mirar nuestro usuario y sobre este usuario vamos a importar ese archivo que descargamos del repositorio de GitHub indicado. Vamos a seleccionar explorar, porque vamos a cargar directamente el archivo desde nuestro computador. Vamos a abrir el archivo. Aceptamos que se importe el archivo. Ahora exploremos los elementos que se desplegaron. Básicamente aquí tenemos una carpeta y en esta carpeta tenemos unos recursos adicionales, entre ellos una carpeta con más elementos y un notebook que nos va a permitir desplegar toda la arquitectura del Delta Lake. Dentro de las actividades que tenemos en este notebook, vamos a encontrar que vamos a soportar un streaming de datos que vienen de unos archivos que tenemos en disco y los vamos a escribir en el Delta Lake en la estructura de tener varios niveles o varias capas en donde vamos a organizar los datos. El nivel bronce, el nivel silver y el nivel gold. Adicionalmente a esos datos que vienen del streaming vamos a incluir información adicional, información geográfica que va a permitir unir los datos para posteriormente soportar tareas de geolocalización. Por otro lado, también vamos a tener, dado que los datos que se están leyendo en crudo vienen con, por ejemplo, campos anidados o no todos tienen el mismo formato, se van a hacer algunas tareas de transformación y estos datos de alguna manera ya limpios los vamos a depositar en una tabla, los vamos a disponibilizar en una tabla del Data Lake que va a estar como tal en nivel Silver. Y adicionalmente para estos datos que van a ser sumarizados, que van a ser producto de las agrupaciones que hagamos sobre esos datos Silver, vamos a generar unas agregaciones y las vamos a almacenar en la capa Gold. Esas son como las principales actividades que vamos a tener aquí en este notebook. Inicialmente lo que vamos a tener es, vamos a correr algunos scripts que nos van a servir, por ejemplo, para entre otras cosas, montar los datasets y hacer la configuración en general del entorno. Básicamente aquí estamos corriendo unos scripts que nos van a permitir configurar todo lo que requerimos para poder trabajar con los datos. Posteriormente dentro de este notebook vamos a tener, vamos a establecer unas rutas que nos van a permitir hacer ese manejo de los diferentes niveles que vamos a tener de los datos.
Por otro lado, bueno, el dataset que vamos a utilizar trae información o que trae los datos producto de la actividad del acelerómetro de un celular. Básicamente algunos de estos datos se están recopilando bajo un esquema de streaming y los otros datos son procesados en batch. Aquí vamos a definir la estructura en la que van a venir esos datos. Con esta estructura básicamente vamos a poder generar ese streaming de los datos que están viniendo de disco. Básicamente vamos a tener 36 archivos JSON. Cada uno de estos archivos va a tener aproximadamente 5.000 registros y básicamente estos son los datos que vamos a procesar. Posteriormente hacemos la escritura de esos datos que vienen de streaming en el Data Lake. Y con esta escritura vamos a tener la capa bronce, pero antes de procesar estos datos que vamos a tener en capa bronce, vamos a agregarle información acerca de códigos de los países con el objetivo de hacer asociaciones y que después podamos soportar tareas que nos enlacen los datos con los países. Esto básicamente nos va a permitir completar los datos y una vez hayamos asociado estos datos ya vamos a poder generar nuestras tablas que van a corresponder a la capa Silver. Particularmente aquí vamos a tener que hacer algunas transformaciones que nos van a permitir, por ejemplo, garantizar que todos los datos tienen el mismo formato, que no vamos a tener campos anidados y de alguna manera vamos a organizar la información para que pueda ser presentada a los usuarios finales. Aquí básicamente definimos esa estructura, definimos cómo van a estar esos datos y finalmente escribimos esos datos ya transformados en nuestra capa Silver. Aquí básicamente son algunas operaciones que nos van a permitir los datos, consultar los streams que vamos a tener activos. Y finalmente llegamos a las tablas Gold. Básicamente va a ser el nivel o la capa Gold de los datos en donde vamos a tener algunas agrupaciones. Vamos a tomar esos datos que se encuentran en capa Silver y a través de agrupaciones vamos a generar resúmenes que posteriormente van a poder ser consultados. Finalmente creamos esta tabla en el Delta Lake con el fin de que posteriormente pueda ser consultada. Y otro de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta son las limitantes o las parametrizaciones que vamos a poder hacer cuando estamos trabajando con Delta Streaming. La tabla en estos momentos que hemos creado para representar la capa Gold, estos datos sumarizados que tenemos ya, tienen una limitante y es que por el momento esta tabla no nos va a permitir consultar o leer los datos de forma estática, es decir, vamos simplemente a poder consultar los datos, el estado actual de los datos. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos soportar gráficos en vivo, no vamos a poder hacer uso de esta tabla Gold, sino que vamos a tener que crear una tabla temporal y esta tabla temporal nos va a permitir estar actualizando los datos, estar consultando y actualizando los datos en el gráfico de tal manera que podamos obtener un gráfico en vivo. Ahora para soportar el cargue de los datos restantes vamos a utilizar un cargue en batch. Vamos a llevar los datos a la tabla bronce. Vamos a reutilizar la infraestructura o la estructura que ya hemos definido para el cargue que se hizo de los datos en streaming. Particularmente aquí vamos a utilizar la capa bronce. Vamos a llevar los datos a esa capa, a esa tabla. Y en la medida en que se vayan cargando estos datos los vamos a poder ver disponibles en esa tabla Gold. Recordemos que la tabla Gold nos permite consultar el estado actual de los datos, así que en la medida en que se vayan cargando vamos a poder ir viendo más o menos datos a través de esta instrucción. Y finalmente ya este notebook finaliza cerrando los streamings para finalizar el procesamiento aquí de este notebook. Entonces lo siguiente que voy a hacer es correr todas las celdas que tenemos disponibles aquí para que se puedan ver los resultados. Entonces lo primero que vamos a hacer es adjuntar o indicar cuál es el clúster que vamos a utilizar. En este caso vamos a inicializar el clúster que creamos al principio. Y una vez este clúster esté inicializado, pues vamos a correr todas las celdas de este notebook.
mientras se pone disponible el clúster, pues van a pasar algunos minutos, 1 o 2 minutos. Vamos a esperar a que se ponga disponible el clúster, ya que se está haciendo todo el proceso de aprovisionamiento. Ahora que ya se aprovisionó el clúster y que ya está funcionando, ya está disponible, entonces ejecutamos todas las celdas de este notebook para obtener los resultados. Bien, el clúster ya ha terminado de ejecutar todas las instrucciones y básicamente aquí ya vamos a poder ver los resultados en cada una de estas instrucciones, las operaciones que se hizo, la definición, por ejemplo, ahí del esquema, em, los jobs que se crearon para soportar estas tareas, la estructura en este caso del data frame. Bueno, vamos a poder ver todas estas operaciones. Aquí también nuevamente la estructura del data frame que se creó. Y finalmente, pues básicamente este notebook sirve para mostrarnos las diferentes opciones que tenemos para hacer el procesamiento de los datos, para hacer el cargue de los datos, ya sea en streaming, ya sea en batch, las diferentes opciones que tenemos para consultar estos datos y todo esto a través de Azure Databricks. Como recomendaciones para las personas que están aprendiendo o que están mejorando sus skills en Databricks, en todo lo que tiene que ver con los servicios de Microsoft Azure, pues profundizar aprovechando estos materiales que nos ofrece el repositorio, quizás probar con sus propios datos, revisar los detalles de, por ejemplo, las limitantes que tenemos cuando estamos trabajando con streaming, revisar las limitantes que tenemos para cada uno de estos escenarios y ver las particularidades de nuestros proyectos para saber cuáles son los escenarios que mejor aplican a nuestros proyectos, cuáles son las técnicas que mejor aplican, porque de eso va a depender el éxito finalmente de la implementación de un proyecto de analítica que primero pasa por una etapa en donde hay un equipo encargado en hacer ingeniería de datos, en hacer todo este proceso de transformación de datos, de limpieza de datos y obviamente de hacer la definición o el diseño de estas diferentes capas o niveles que nos permiten tener una estructura de datos bronce, datos silver y datos gold. Ahora que ya hemos explorado estas diferentes opciones que tenemos de procesamiento y almacenamiento, entonces vamos a pasar a la segunda etapa de este módulo, el segundo laboratorio que vamos a tener disponible, que básicamente es para revisar cómo podemos trabajar directamente desde Synapse Analytics con Apache Spark. Para esto vamos a empezar primero desplegando los recursos que requerimos para poder realizar las actividades de este laboratorio. Entonces aquí también vamos a tener unos pasos en donde vamos a tener que desplegar vamos a desplegar unos recursos. Básicamente también esto lo vamos a hacer con una plantilla ARM. Vamos en este caso a desplegarla. Acá nos van a pedir unos datos, también vamos a crear un grupo de recursos para desplegar cada uno de los recursos que requerimos para esta parte del laboratorio. Indicamos un nuevo grupo de recursos, en este caso le voy a llamar Synapse Analytics GA DP203. Este es el nombre del grupo de recursos. Vamos a desplegarlo sobre el este de Estados Unidos. El sufijo que le vamos a indicar va a ser DP203 demo repo. Y a continuación vamos a indicarle una contraseña. Vamos a revisar si cumplimos con los requerimientos básicos para desplegar en total 15 recursos. Vamos a ver, aquí nos falló algo. Bueno, no es válido uno de los recursos que se va a desplegar no es válido con este sufijo. En este caso debemos cambiar el sufijo porque nos está generando un nombre muy largo, entonces vamos a colocarle demo 203T. Vamos a ver si este sí nos funciona.
Efectivamente, este nuevo sufijo nos permitió, o bueno, nos permite crear nombres válidos para cada uno de los 15 recursos. Vamos a darle entonces crear. En estos momentos empieza el despliegue de todos estos recursos, de este nuevo grupo de recursos. Esta parte nos va a tomar algunos segundos, algunos minutos quizás, el, el despliegue de cada uno de estos recursos. Ya se empiezan a desplegar algunas cosas. El Keywall, en estos momentos se está desplegando el Data Lake. Bien, ya se han desplegado todos los recursos. Ahora, según el laboratorio, vamos a correr algunas instrucciones en PowerShell. Para eso vamos a iniciar sesión. Ya estamos iniciando el PowerShell directamente desde acá, desde Azure Portal. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar sesión, verificar aquí que vamos a hacer el inicio de sesión. Bueno, en este caso vamos a abrir ya este portal de autenticación. Vamos a copiar el código que nos brinda. Yo ya tengo autenticado aquí mi cuenta. Vamos a continuar. Y efectivamente aquí ya iniciamos sesión como tal. Ya se nos autoriza las operaciones que vamos a hacer a continuación. Y lo que vamos a hacer en este momento es copiar un repositorio que es el que nos va a luego permitir ejecutar. Dentro de las cosas que vamos a copiar va a haber un script que nos va a permitir configurar y hacer el setup de todo el ambiente que requerimos. Bueno, aquí me sale un error porque previamente había hecho unas pruebas, entonces lo que voy a hacer es cambiarle el nombre al repositorio para poder clonar todos los elementos que requerimos para hacer ese setup. En estos momentos ya se están copiando ya se copiaron todos los archivos que requerimos y ahora lo que voy a hacer es ubicarme sobre una de estas carpetas que he copiado. Vamos a ir a esta carpeta, ASA1, como llamamos el repositorio. Efectivamente ya nos ubicamos aquí. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar un script que vienen dentro de los archivos que copiamos. Entonces voy a verificar environment setup.ps1. Bien, aquí ya me está pidiendo el nombre de la suscripción. Aquí voy a indicar el nombre de la suscripción sobre la cual quiero trabajar. Ahora me va a pedir el nombre del grupo de recursos que voy a utilizar. Vamos a copiar este nombre. Copy link, vamos a copiar el nombre para evitar escribirlo. Bien. Bueno, aquí nos salió un error porque olvidé colocarle un tag a este grupo de recursos. Resulta que como estamos automatizando toda la parte de configuración del ambiente que vamos a utilizar, entonces ese script utiliza un tag sobre el grupo de recursos. Ese tag básicamente es el nombre del sufijo que le pusimos cuando desplegamos estos recursos, que era dp203t. Vamos a aplicarle este tag. Efectivamente ya está. Ahora lo que vamos a hacer es volver a correr nuestro script. Nuevamente nos va a preguntar cuál es nuestra suscripción sobre la que vamos a desplegar. El nombre del grupo de recursos. Y aquí se empieza a hacer toda la configuración que tiene implementado el script. Aquí se están creando algunos linked service, realizando algunas operaciones sobre el ambiente de Azure Synapse, haciendo toda la configuración para que podamos entrar a trabajar directamente al workspace de Synapse y ya tengamos algunos elementos creados ahí. Y la configuración necesaria para empezar a utilizar, por ejemplo, el Spark Pool, poder consultar algunos de los datos que ya tenemos.
Este script, la ejecución de este script que acabamos de lanzar toma algunos minutos. Ya estamos próximos a acabar. Bueno, finalmente acabó la ejecución de este script, entonces ahora vamos a explorar el grupo de recursos para ir directamente al workspace que tenemos de Synapse Analytics. En este workspace, gracias a la ejecución de este script, ya vamos a tener una configuración, ya vamos a tener unos elementos recreados que nos van a permitir trabajar con el Spark Pool, que nos va a permitir hacer nuestras tareas de exploración ahora. Entonces, bien, abramos el workspace de Synapse y antes de entrar a trabajar directamente con los notebooks de Synapse y de involucrar el Spark Pool, vamos a ir a Administración para crear un Linked Service con Power BI, de tal manera que nos permita importar o hacer más que importar, hacer la conexión con un workspace de Power BI. En este caso vamos a llamarle Power BI Linked Service. Vamos a tomar de nuestro tenant. En este caso yo voy a colocar demo Power BI. Va a ser mi workspace que voy a importar. Aquí ya tengo mi Linked Services. Y básicamente ahora lo voy a poder visualizar acá en la parte de vamos a tener que primero, bueno, guardar estos cambios antes de poderlo visualizar. Ya estamos publicando estos cambios. Ahora los cambios ya los podemos ver aquí. Una vez se han guardado, ya tenemos nuestro enlace a Power BI. Ya tenemos algunos datos aquí. Bien, y ahora que tenemos nuestro ambiente configurado, entonces ahora ya vamos a crear un notebook específicamente para trabajar con Hyperspace. Hyperspace es básicamente un paquete que nos va a permitir optimizar ese proceso de consulta y exploración de nuestros datos, de nuestro data lake, a través de la creación de índices que nos va a permitir consultar muy rápidamente esos archivos que tenemos en CSV o en diferentes formatos y de alguna manera optimizar esos procesos de exploración. Entonces vamos a crear este notebook. Y adicionalmente vamos a adjuntar el Spark Pool. Este Spark Pool también hace parte de esa creación, de ese proceso que hicimos para automatizar la creación de este ambiente. Vamos a inicialmente copiar una primera instrucción aquí, en donde vamos a consultar unos datos. Básicamente aquí tenemos que indicar cómo es el nombre de nuestro data lake. Para esto vamos a venir acá a explorar a los datos, vamos a mirar en los data lakes que tenemos. Vamos a consultar específicamente este primer data lake. Ahora vamos a correr esta consulta. Inicialmente va a tardar unos segundos mientras se inicia el Spark Pool. Básicamente aquí esa es la razón de la primera ejecución, que se demore un poco más. Apenas el Spark Pool inicie ya vamos a poder ejecutar la consulta. Por cuestiones de tiempo he parado el video, pero como podemos ver el Spark Pool se demoró y bueno, la ejecución de la consulta se demoró aproximadamente 3 minutos y 14 segundos. Básicamente lo que estamos haciendo es trayendo todos los datos que están en esta carpeta del Data Lake, en Sale Small, particularmente en la carpeta del año 2019 y Q4. En el mes 2 estamos trayendo todos los archivos de ahí. Y también estamos consultando un archivo CSV. Adicionalmente estamos activando o habilitando Spark Space. Aquí con Hyperspace lo que logramos es crear o lo que nos va a permitir es crear unos índices para estos registros que estamos escaneando,
que vienen de archivos que son datos persistentes, y una vez creamos estos índices vamos a agregar estos índices como entrada a los metadatos de Hyperspace, y posteriormente cuando hagamos consultas el Apache Spark va a utilizar estos metadatos durante el procesamiento de las consultas, y va a permitir utilizar los índices que sean adecuados y los índices que permiten agilizar la consulta, de tal manera que nos permitan obtener resultados mucho más rápido. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva celda. Vamos a crear los índices como tal. Bueno, por cuestiones de edición he pausado un momento el video mientras ejecutaba la creación de los índices. Ya estamos asociando cada uno de los índices que vamos a agregar al Hyperspace asociado a los data frames sales y customers, que básicamente fueron los data frames que inicialmente lanzamos la consulta. Bien, ahora vamos a agregar otra celda. Esta nueva celda básicamente la vamos a agregar para que podamos validar el uso de los índices. Entonces vamos a agregar esta consulta en donde estamos consultando sobre el data frame sales. Estamos aplicando un filtro y bueno, aquí nos trae unos resultados. Sin embargo, cuando analizamos esta instrucción o bueno, este mensaje, el output del resultado aquí, vamos a encontrar que no se están utilizando los índices y que por el contrario estamos utilizando o se está consultando, se está realizando el escaneo sobre el archivo original. Entonces para esto, para poder hacer que se empiecen a utilizar los índices que hemos creado, vamos a agregar otra celda y vamos a especificar que queremos habilitar Hyperspace en Spark. Y adicionalmente vamos a poder ver el plan de ejecución y validar que se están utilizando los índices en esta consulta, que ya los índices que hemos creado se han habilitado. Entonces, bueno, aquí ya estamos obteniendo los resultados. Y si analizamos el output de este resultado, vamos a encontrar ahora el índice está utilizando, ahora la consulta está utilizando el índice en lugar de utilizar el, la ubicación física, como lo veíamos en en este primer caso, que se iba directamente a la ubicación física. Aquí se iba a la dirección del Data Lake. No, acá estamos utilizando, o en esta segunda consulta en donde ya habilitamos Hyperspace, ya le habilitamos Hyperspace a Spark, ya encontramos que se está utilizando el índice. Ahora vamos a agregar otra columna para poder revisar o poder comparar los planes de ejecución, porque una de las ventajas de Hyperspace es que también nos va a permitir comparar cómo se ejecutaba antes y cómo se ejecuta después de habilitar Hyperspace para Spark y para un data frame en particular. Entonces aquí estamos ejecutando esta instrucción. Vamos a esperar el resultado de la ejecución. En este resultado podemos observar que en el primer caso se está utilizando el índice. Este básicamente es lo que nos va a permitir optimizar esa exploración de los datos, y este es el caso en el que no se hubieran ejecutado, no se hubieran habilitado, no tuviéramos implementado los índices con Hyperspace. Entonces aquí podemos comparar los planes con índices versus sus índices. En algunos casos vamos a poder tomar decisiones, hacer cambios de acuerdo a lo que estemos viendo en los planes de ejecución. Ahora otra validación que podemos hacer es mirar qué pasa cuando involucramos operaciones de join. Entonces nuevamente vamos a agregar por aquí una celda, vamos a agregar estas instrucciones que me van a permitir hacer una operación o implementar una operación de join, y también voy a visualizar el plan que me está implementando esta consulta. Entonces aquí vamos a poder ver también lo que pasa con la tabla cuando se utiliza el índice
con cada uno de los data frames que estoy trabajando, ya sea para el de clientes o el de sales. Voy a poder comparar los dos planes de ejecución para ambos casos, para ambos data frames que están incluidos dentro de la operación del join. Y bueno, en caso en que nosotros queramos deshabilitar los índices, vamos o limpiar, dejar de tener esos índices, eliminar los índices, pues básicamente este proceso lo vamos a poder haciendo deshabilitando el hyperspace de Spark y eliminando los índices que creamos previamente. Y con la exploración de Hyperspace finalizamos la segunda parte de este módulo de la certificación de P203. Básicamente durante este video revisamos diferentes opciones tanto para hacer almacenamiento como para hacer procesamiento y capacidades de cómputo para analizar los datos, ya sea en streaming, en batch. Exploramos diferentes maneras de consultar esos datos. Inicialmente trabajamos con una instancia de Databricks para soportar esas tareas de transformación de datos, para soportar esas tareas que nos permiten crear una estructura de datos en donde vamos a tener una capa de datos silver, una capa de datos bronce, una capa de datos gold, en donde nuestra capa de datos silver va a tener nuestros datos transformados y nuestra capa de datos gold va a tener datos enriquecidos, que generalmente vamos a tener ahí datos que son producto de agrupaciones o de resúmenes que queremos hacer de nuestros datos procesados. Finalmente, en esta segunda parte del taller, integramos o bueno, mostramos dentro de Synapse Analytics cómo podemos trabajar con diferentes herramientas, cómo explotar el Spark Pool que tenemos disponibles acá para hacer procesamiento de datos y también cómo podemos optimizar esas consultas a través de la habilitación de índices de Hyperspace. Estos fueron los temas, los principales temas que revisamos el día de hoy y pues en nuestro próximo video seguiremos evaluando otros de los conceptos que se requieren cubrir para obtener esa certificación de P203. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión.